Hola, bienvenidos al tutorial de XSD. En este primer tutorial vamos a realizar un XSD que nos permita validar este archivo XML. Es un archivo XML que contiene algunos elementos interesantes, como por ejemplo atributos, aquí y aquí también en este elemento, y dispone también de variedad de tipos de elementos, una de las particularidades de XSD. En este XML hay elementos que vamos a tratar de diferente tipo, como por ejemplo este de aquí pues va a ser de tipo cadena, este de aquí es obviamente una fecha, aquí también tendremos por ahora una cadena, más adelante podremos restringir más el tipo, y este de aquí va a ser un tipo decimal. Vamos manos a la obra y empecemos por definir el elemento raíz. Para definir el elemento raíz vamos a crear un elemento, ahí, y el nombre del elemento raíz es libros. Como libros tiene hijos, va a ser de tipo complejo, así que en vez de especificar aquí un tipo, un type, esto no lo podemos hacer, sino que tenemos que hacer un XS, un complex type. ¿De acuerdo? Y dentro del complex type, lo que vamos a hacer va a ser también especificar una secuencia. Y en esta secuencia, aquí dentro, podremos ya especificar los hijos, que en este caso, los hijos de libros, que en este caso van a ser libro. Así que va a ser un element, el nombre del cual va a ser libro. Y como libro también es un tipo que va a contener hijos, no podemos especificar un tipo de los básicos, sino que a la vez esto también va a ser un complex type. Aquí lo tenemos, el complex type, y aquí sí que vamos a especificar la secuencia de los hijos. Aquí tendremos secuencia de título, de fecha, de la referencia y el precio. Pero libro se distingue de libros en que de libros puede haber más de uno. ¿Sí? Aquí solo tendríamos que solo puede haber un libro. ¿Cómo lo hacemos? Pues indicando las repeticiones. Podemos indicar el número mínimo de ocurrencias, por ejemplo, que siempre tenga que haber como mínimo una, y el número máximo de ocurrencias, que como queremos que no haya límite, lo dejamos as unbounded. Podríamos poner, por ejemplo, 10, sí, pero esto nos limitaría el archivo. También podríamos poner 10.000, pero en un principio no tenemos ninguna razón, así que unbounded nos permitirá de 1 a infinitos. Con este XSD que tenemos aquí, ¿vale? Pues vemos que aquí aparecen muchos errores, evidentemente, porque lo único que podemos validar ahora es un XSD, pues con algo parecido a esto, a un libro aquí, y además vacío, o otro libro como elemento vacío, aquí no distinguimos, y aquí podríamos tener otro libro. Procediendo a la secuencia de los hijos de libro, entonces lo que hacemos es sencillamente escribir aquí la secuencia de los elementos, pero esta vez tendremos que tener en cuenta que ya podemos asignar un tipo. Por ejemplo, el primero es título, y aquí el tipo de datos que va a contener título va a ser un XS string. ¿Sí? Además, como no tenemos que añadir ninguna información, este elemento lo convertimos en un elemento final y así nos queda el código pues más limpio. Si quisiéramos añadir el siguiente elemento,
que sería fecha de publicación, pues un XSElement. Vamos a poner que sea de tipo name, el nombre va a ser fecha publi y el tipo va a ser XS. En este caso tendremos que será de tipo date. Los tipos de datos en este editor, si hacemos así, nos salen aquí. Hay muchísimos. La lista es bastante larga. Pero por ahora nosotros nos podemos conformar con el de fecha, que nos permite introducir año, mes y día, separado por un guión. El siguiente elemento sería la referencia, que al no tener aún un patrón definido, lo trataremos como una cadena. En otro tutorial veremos cómo podemos mejorar esta parte. La referencia será de type XS string, de tipos string. Y finalmente el precio XS element con el nombre y el tipo. El tipo va a ser en este caso decimal y el nombre va a ser precio. Pues con este XSD ya podríamos ampliar aquí el tipo de XML que nos puede validar y ahora vamos a mostrar un ejemplo. El tipo de XML que ahora nos podría validar ya incluiría los elementos hijos del libro, que son títulos, fecha, ref y precio, y con su correspondiente tipo. Si, por ejemplo, aquí en vez de string tuviéramos tipo, pues, double, ¿vale? Cuando lo guardamos, sí, aquí nos indicaría el error. Y vemos que el contenido double es expected en este de aquí, pero tenemos que corregirlo y poner que tenemos string. Aquí lo guardamos y se nos corrige. Y con esto ya completamos la parte 2 del tutorial. El siguiente paso va a consistir en añadir el atributo disponible de un libro, es decir, aquí en libro tendríamos que tener el atributo disponible y, por ejemplo, que sea un valor verdadero o falso. ¿Cómo podemos añadir un atributo? Pues los atributos se añaden dentro de los tipos complejos y al final del elemento complejo. Es decir, en este caso, como tenemos dentro de un elemento complejo una secuencia, pues lo añadiríamos después. En este caso sería aquí, después de la secuencia de todos los hijos, aquí atributo disponible. Y el atributo, pues con el elemento atributo, attribute, vacío, con el nombre disponible. El tipo va a ser booleano, porque pues, solo va a poder ser cierto o falso. Y además vamos a poner que el valor por defecto sea true y además que su uso sea obligatorio. O vamos a poner opcional. Podría ser opcional. Si guardamos ahora,
vemos que aquí el atributo ya está aceptado y como es opcional no nos obliga a tenerlo en todos. Si lo hiciéramos obligatorio, required, como hay un default, aquí ya pone que todos estos libros tendrían el... Como ahora no tenemos el default, aquí nos obligaría a poner el atributo. Ahora esta combinación nos obliga a poner el atributo. Así que si nos queríamos ahorrar aquí algo de texto, aquí lo podríamos dejar con el default y de esta manera los tres libros no tendrían por qué tener, aunque bueno, sería a lo mejor un poco más difícil. Voy a dejar uno de los atributos puestos para, para que veamos el, el sitio del atributo. Y ahora llegamos al paso más complicado y el que es un poco menos intuitivo, que es el de añadir un atributo en el elemento precio. Vamos a poner aquí el comentario, atributo divisa en este elemento. Para modificar el elemento precio, para que podamos tener este atributo aquí de divisa, tendremos que añadir el atributo dentro del elemento, pero para eso hemos dicho que necesitamos tener un complex type. Pero al definir un complex type dentro de este elemento, resulta que ahora este type de aquí del atributo no puede coexistir, ya que representaría un conflicto. Solo podemos tener uno de los dos tipos. Así que lo borramos. ¿Y cómo seguimos? Pues dentro de complex type, lo que tendremos que hacer al crear un elemento, digamos, bastante sencillo, es añadir un simple content. Y en este simple content lo que haremos es que haya una extensión del tipo de datos del contenido del elemento precio, que aquí sí que vamos a poner que el tipo sea decimal. ¿Sí? Ahora sí que hemos especificado. Este código básicamente sería el mismo que el anterior, ¿de acuerdo? Donde hemos especificado que el tipo de contenido va a ser decimal. Pero ahora, al tener un tipo complejo, pues sí que vamos a poder añadir aquí dentro el atributo. Attribute. Vamos a borrar esto. Lo definimos como elemento vacío. Y ahora pues le ponemos el nombre del atributo que va a ser divisa. El tipo pues va a ser, pues pondremos una cadena por ahora. ¿Sí? Y podemos poner que por defecto todo sea en euros. Y además que su uso sea opcional. Corregimos este error. Y ahora con esto sí que tenemos configurado el atributo divisa. Si yo voy aquí y pongo en este precio, por ejemplo, y cometo un error, divisa, me debería poner un error tanto en divisa, ¿sí? Vendría aquí y me diría divisa no es permitido en el precio. Quitamos la S que nos sobra, guardamos, ¿sí? Y aquí este contenido pues lo va a considerar una cadena. Aunque sean números, pues es una cadena. Aquí, por ejemplo, podemos poner que esto va a ser en dólares. Como vemos, aún hay espacio para mejorar
las restricciones de los datos que entramos. Aquí aún nos permitiría algún pequeño error, pero hemos avanzado mucho respecto a los DTDs. Y hasta aquí el fin de este tutorial. Gracias por vuestra atención.